Bienvenidos. Comenzamos. Las garantías de seguridad para Ucrania y la posible participación de Estados Unidos en ellas es el gran tema que ocupa a los líderes europeos tras la cumbre de este lunes en Washington entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky y varios jefes de Estado y de Gobierno de Europa. Este martes, los líderes europeos mantuvieron un encuentro virtual de seguimiento. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, aseguró que esta misma semana los responsables militares de la coalición de voluntarios concretarán con Estados Unidos las garantías de seguridad para Ucrania. Costa dijo también que nunca en los 3 años, de la invasión rusa de Ucrania se había estado tan cerca de llegar a un acuerdo de paz. Estamos trabajando de la mano con Estados Unidos. Su compromiso de participar en las garantías de seguridad junto con los europeos y otros países afines es un paso muy importante, un paso muy bienvenido. La Unión Europea hará lo que le corresponde. Quiero añadir que nos espera una tarea difícil, pero me tranquiliza la unidad y la determinación que percibí en la reunión de hoy. Y la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, advirtió este martes de que las garantías de seguridad que se le concedan a Ucrania deben ser lo suficientemente sólidas y creíbles. De esto hablamos en Bruselas con Beatriz Ríos. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Qué significa en la práctica que esas garantías de seguridad para Ucrania sean sólidas y creíbles? ¿Qué plantea exactamente la Unión Europea? Bueno, para empezar es importante entender que cuando hablamos de garantías de seguridad supone proveer a Ucrania de la capacidad de disuasión, de tratar de que para Rusia sea imposible plantearse de nuevo invadir el país. En los últimos meses hemos visto muchas opciones sobre la mesa. Una de ellas tiene mucho que ver con esta coalición de voluntarios de la que hablabas antes y que es este grupo de países que estarían dispuestos a garantizar la seguridad de Ucrania. Esto puede ser, por ejemplo, enviando soldados de sus ejércitos al terreno para que puedan garantizar el acuerdo de paz que eventualmente se firmaría con Rusia. Esto ha sido sobre todo lo que han propuesto países como Francia o Reino Unido. Y aquí era fundamental la capacidad de convencer a Estados Unidos para que fuera parte de esta opción. En este sentido, hemos visto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decir que ellos no van a mandar soldados, pero que sí que se plantean apoyar esos esfuerzos europeos, por ejemplo, con soporte aéreo. Por otro lado, podría ser la adhesión a la OTAN, pero esta opción ya la descartó Estados Unidos. Por eso, hoy escuchábamos al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, de hablar de esa opción de crear un modelo que se parezca al artículo 5 de la OTAN, que lo que propone es la seguridad colectiva, es decir, que se entienda que cualquier ataque contra Ucrania es un ataque contra el resto de países y, por lo tanto, la defensa corresponda no solo al ejército ucraniano, sino también a los demás. Otra de las cuestiones tiene que ver con reforzar al ejército ucraniano. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hablaba el pasado domingo de este concepto de puercoespín de acero, es decir, hacer a Ucrania lo suficientemente fuerte, hacer al ejército ucraniano lo suficientemente fuerte como para que a Putin no se le vuelva a ocurrir invadir el país. Y por último, una de las cuestiones que ha estado sobre la mesa y que hoy también Antonio Costa ha vuelto a reincidir en ella sería la entrada de Ucrania dentro de la Unión Europea. Pues nos quedamos con Antonio Costa porque el presidente del Consejo Europeo aseguró también que el acuerdo de paz está más cerca que nunca tras la reunión en Washington con Zelensky y Trump. ¿Qué factores, Beatriz, concretos permiten a Antonio Costa hacer esta aseveración? Por un lado, Antonio Costa se refiere sobre todo a esos esfuerzos diplomáticos que hemos visto en las últimas semanas y al hecho de que haya cierto movimiento también en Moscú, porque hasta ahora habíamos visto muchos esfuerzos por parte de Ucrania y de Estados Unidos, pero no tanto movimiento. Para Antonio Costa, el hecho de que Putin se esté abriendo a la posibilidad de un cara a cara con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, es un paso muy positivo. Por otro lado, tiene que ver con estos avances que estamos viendo también en todo lo que tiene que ver con garantías de seguridad. Porque para que pueda haber un acuerdo de paz y para que esa paz sea justa y duradera para Ucrania, es absolutamente fundamental que haya garantías de seguridad. Pero no todo el mundo es tan optimista como Antonio Costa. Otros líderes de la Unión Europea, como por ejemplo la propia Kaja Kallas de la que hablábamos antes, es mucho más escéptica y considera que Rusia no se está tomando en serio estas negociaciones y no está lista para la paz. ¿Y qué pasa con la tregua propuesta en Ucrania? ¿Existe consenso entre los líderes europeos sobre la necesidad de un alto el fuego como condición para avanzar hacia las conversaciones de paz?
Sí, el mensaje desde Bruselas y desde el resto de las capitales siempre ha sido que para que pueda haber una conversación de paz real, tiene que haber un alto el fuego, una tregua, tienen que cesar las hostilidades. Este es el mensaje que hemos visto en las últimas semanas por parte de todos los líderes. Lo curioso es que hemos pasado de una reclamación de ese alto el fuego, de una tregua para poder sentarse a negociar, a hablar de que simplemente tiene que parar de matar gente Putin en Ucrania. Al mismo tiempo, también el mensaje que vemos por parte de la Unión Europea es que mientras no cesen las hostilidades, mientras continúe la guerra, seguirá habiendo sanciones. Esto es lo que plantea la Unión Europea. Mientras no haya un alto el fuego, seguirán presionando al Kremlin a través de sanciones. Muchísimas gracias, Beatriz Ríos, desde Bruselas. Bueno, y como el más fructífero hasta ahora, así definió el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky su encuentro con Donald Trump. El mandatario estadounidense, por su parte, habría ofrecido una inversión considerable para reforzar la seguridad futura de Ucrania. Ambos dirigentes se mostraron distendidos y cordiales en una relación bilateral que ha experimentado una evolución acelerada en los últimos meses. Un nuevo estilo para una nueva ronda de conversaciones. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apareció esta vez con un atuendo formal, chaqueta negra, camisa negra y pantalones a juego. El detalle no pasó desapercibido, sobre todo para Donald Trump. El presidente Zelensky se ve fantástico con ese traje. Le dije lo mismo. Se ve muy bien. Yo le dije lo mismo. Él fue quien lo atacó la última vez, ¿ve? Ahora es un buen tipo. Lo recuerdo. Le pido disculpas, se ve maravilloso. Pero usted lleva el mismo traje, ¿ve? Yo cambié, usted no. Brian Glenn es el mismo reportero que en febrero atacó la vestimenta de Zelensky en la famosa y acalorada reunión en la Casa Blanca. ¿Por qué no usa un traje? ¿Por qué no se pone un traje? Usted ocupa el cargo más alto de su país y se niega a llevarlo. Solo quiero saber si realmente tiene uno. Muchos estadounidenses consideran que no respeta la dignidad de esta institución. Me pondré un traje cuando esta guerra termine, ¿de acuerdo? Tal vez uno como el suyo, quizás uno mejor. Ya veremos. Desde la invasión a gran escala de Ucrania, el presidente de ese país ha optado por una vestimenta de estilo militar, con camisetas y conjuntos deportivos, una imagen que los ucranianos interpretan como un gesto de solidaridad con sus soldados y con un país devastado por la guerra. Tras el enfrentamiento público de febrero, Zelensky empezó a ajustar su estrategia tanto de imagen como diplomática. En abril, durante el funeral del Papa Francisco, apareció ya con traje en una reunión al margen con Trump. Y en Washington aprovechó la ocasión para entregar una carta escrita por su esposa dirigida a Melania Trump. Aprovecho esta ocasión para agradecerle a su mujer, la primera dama de Estados Unidos. Ella le envió una carta a Putin hablando de nuestros niños secuestrados. Y mi mujer, la primera dama de Ucrania, me dio esta carta. Es para ella, no para usted. Y esta vez en Washington, Zelensky no llegó solo, acudió acompañado por varios líderes europeos mostrando un frente unido de solidaridad con Ucrania y reforzando así el mensaje central de su visita, poner fin a la guerra que comenzó con la invasión rusa. Y por su parte, el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov enfrió las expectativas de paz y de un posible encuentro entre Putin y Zelensky. Hablamos de ello con el periodista Ricardo Marquina, experto en Europa del Este. ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, Lavrov recalcó que una reunión entre jefes de Estado debe prepararse con sumo cuidado y al mismo tiempo descartó una paz a cambio de territorio. ¿Qué más se sabe al respecto? Buenas tardes. Bueno, Lavrov vino a repetir lo que lleva diciendo el Kremlin durante meses, que Putin solo se sentará con Zelensky para firmar la paz definitiva, un acuerdo, prácticamente una rendición de Ucrania, y que solo después de un trabajo previo de carácter técnico. Estas declaraciones de Lavrov, del ministro de Exteriores, las ha hecho en una entrevista, una larga entrevista con los medios estatales de propaganda rusos, el Первый canal de Rusia, en el que ha hablado mucho, ha dicho muchas cosas, entre ellas una muy interesante. Ha dicho el ministro de Exteriores que Rusia no planeaba
quedarse con territorios ucranianos, que no planeaba anexarse absolutamente nada, que la guerra comenzó para defender a los rusos y a los rusoparlantes. Parece olvidarse el señor Lavrov de que la mayoría de los muertos civiles en ciudades como Mariupol, Nikolaev, Odessa, Kiev, eran gente que vivía su día a día en ruso y que seguramente sus últimas palabras fueron en ruso, y que el ejército ucraniano, el que lucha contra Rusia en las trincheras, se comunica mayormente entre sí en ruso. Son cosas que, por lo que sea, al ministro se le ha olvidado. Por lo demás, ha sido una entrevista de cara al consumo interno, a la propaganda rusa interna, pero que nos deja traslucir a los demás que quizás el Kremlin no tiene tanta prisa por conseguir la paz. Muchísimas gracias, Ricardo Marquina. A ustedes. Y nos quedamos ahora en Berlín, conectamos con nuestra corresponsal política, Carolina Chimoy. Carolina, ¿qué capacidad tiene el canciller alemán Friedrich Merz de liderar un apoyo a Ucrania aquí en Europa y de presionar a Rusia? Bueno, Silvia, hemos visto que Merz tiene gran capacidad de liderar en general en política exterior. Ayer los europeos se mostraron realmente unidos en Washington, y esto en parte gracias a que, recordemos, el canciller Friedrich Merz organizó y coordinó esa teleconferencia previa a la reunión de Trump con Putin, logrando unir no solo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino también a varios líderes a nivel europeo, para así poder influenciar, poder tener algún tipo de influencia en la reunión que el presidente Trump finalmente tuvo con Putin. Hemos visto cómo el canciller Merz ha logrado también mostrar ese liderazgo durante la reunión que vimos ayer en la Casa Blanca. Él fue uno de los pocos que no solamente elogió a Trump, sino que también le dijo claramente que se necesitaba un alto el fuego en Ucrania, porque habían muchas personas que siguen perdiendo la vida en esa guerra, incluso paralelamente a las reuniones que vimos ayer. Se lo dijo claramente a Trump, y con ello fue uno de los pocos que arriesgó una cierta tensión en algo que el presidente ya había descartado por completo. Pero al mismo tiempo es muy importante mencionar, Silvia, que ese liderazgo que el canciller Merz está mostrando a nivel europeo y también a nivel internacional se deja extrañar bastante en casa, es decir, a nivel de política doméstica. Y es que aquí el estancamiento económico se nota, la tasa de desempleo continúa creciendo, y el pueblo alemán exige más liderazgo también en casa. Muchísimas gracias, Carolina Chimoy.